Ya estamos de regreso en Iquique al Día, en Iquique Televisión. Vamos a conversar ahora con un invitado muy interesante, quien es doctor en ecología y biología evolutiva y que acaba de obtener nada menos que el Nobel del Desierto. Hoy le vamos a preguntar de qué se trata. Claudio Latorre está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Has estado recorriendo el desierto, dicen las crónicas periodísticas, durante 20 años, me parece a mí que a lo mejor un poquito más. Y bueno, acabas de obtener, ¿cierto?, este premio que se llama Farouk El-Baz, ¿cierto?, que entrega cada año la Geological Society of America de los Estados Unidos y que dicen es el Nobel del Desierto. Cuéntanos un poco de qué se trata este premio y me imagino, digamos, la sorpresa de obtenerlo. Bueno, sí, efectivamente fue una gran sorpresa para mí cuando vi el correo, que todo esto, el correo me llegó el sábado 31 de julio notificándome que había ganado este premio. No lo podía creer, o sea, fue una tremenda sorpresa porque ni siquiera sabía que estaba nominado. Entonces, el hecho de recibir este premio, que además había sido un premio otorgado a grandes investigadores, digamos, que trabajan en las zonas desérticas del país, digamos, del mundo. Entonces, yo en realidad fui de manera inocente, quizás le puse como el Nobel de los desiertos, ¿cierto? Pero porque para mí este es uno de los grandes premios que se entregan, digamos, para investigadores que trabajan en zonas áridas. Yo creo que es uno de los premios más grandes que uno puede alcanzar, digamos, dentro de esta área, digamos, de los que trabajamos en la historia ambiental de los desiertos. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de conversar hace algunos años con ocasión de una charla que tú diste acá en nuestra ciudad. Y bueno, desde luego nos llamó mucho la atención, ¿cierto?, el trabajo de esto que se llama paleoecología, ¿cierto?, y la paleos madriguera. ¿Por qué no nos explicas un poco de qué se trata este trabajo que tú has desarrollado? Claro, bueno, mi investigación se dedica a la paleoecología. Entonces, los paleoecólogos son personas que trabajan en la reconstrucción de ambientes antiguos, de ecosistemas antiguos, ecosistemas que ya no existen ya. Y en el desierto de Atacama estamos llenos de evidencia, digamos, de ese tipo de huellas que dejaron ese ecosistema antiguo sobre el paisaje. Entonces, en la costa, en la Pampa Altamorugal y en la precordillera, digamos, especialmente donde ya muchos años trabajando también en la zona precordillerana, en el desierto de Atacama, existen estos depósitos formados por roedores que generalmente son dos especies. Uno es el Lauchón erucúo y otro es la rata chinchilla, que no es lo mismo que la chinchilla, es otra especie. Y ellos forman estos nidos, y en esos nidos, ¿cierto?, acumulan todo tipo de restos orgánicos, incluyendo cosas que comen, pero también cosas que recolectan, como huesos, hay insectos, hay todo metido como un verdadero como archivo biológico, digamos, y es como una foto del paisaje alrededor de la cueva cuando el roedor está vivo. Entonces, como ese roedor no sale muy lejos de la cueva, más de 30 metros, digamos, no sale, entonces, porque si no se lo come a alguien. Entonces se queda ahí pegadito a su cueva y por lo tanto recolecta solo lo que tiene alrededor. Y esa huella, ese depósito queda preservado a veces por milenios. Incluso tenemos algunos que están datados más allá de los 50.000 años, entonces el límite del radiocarbono. Y eso es lo que le llamamos paleomadrigueras de roedores. Es súper interesante ese estudio, ¿cierto?, porque ahí se puede deducir, digamos, ¿cierto?, cómo estaba conformado el desierto, que es difícil imaginarlo, pero efectivamente, digamos, tenía vegetación, o sea, hubo distintos periodos. Cuéntanos un poco eso. Así es. Bueno, toda esta evidencia, todas estas huellas orgánicas preservadas en el desierto, nos sirven para reconstruir el pasado del mismo, más reciente, digamos, porque sabemos que el desierto de Atacama es probablemente un desierto muy antiguo, también es uno de los más extremos que hay en el planeta, pero también tiene fluctuaciones en el pasado, ¿cierto? Fluctuaciones especialmente de las lluvias en la precordillera, ¿cierto? Eso lo llamamos, a veces se llaman, digamos, las lluvias que generan estos pastitos, digamos, que se producen, que la gente va y pastorea animales y cosas ahí en la zona precordillerana. Pero también esas mismas lluvias a su vez traen cambios en la hidrología del desierto. Entonces se recargan las aguas subterráneas, se afloran vertientes donde hoy día no hay vertientes, se forman oasis donde hoy día, digamos, son zonas completamente pampa, digamos, pelada. Entonces eso en la Pampa Altamorugal está lleno de evidencias de ese tipo, digamos, que
incluso fueron explotadas y aprovechadas por las salitreras en el siglo XIX. Entonces es bien interesante cómo eso se relaciona también con la historia del poblamiento del norte. Sí, y se desarrolla, ¿cierto?, esta cultura chinchorro que acaba de ser reconocida como patrimonio, ¿cierto?, mundial de la humanidad, y que tenemos aquí también en la región. La gente siente, digamos, que probablemente el chinchorro solo en Arica, pero aquí en la región también hay muchos sitios, y tú comentabas precisamente que, dado, digamos, las posibilidades de tener cierta vegetación, de tener un ambiente, ¿cierto?, que no fuera tan hostil, produjo, digamos, ¿cierto?, o permitió, mejor dicho, que estas personas vivieran, digamos, en esta zona. Es muy interesante la pregunta porque precisamente estuve ahí trabajando en terreno ahora en julio durante 2 semanas en la zona de Pisagua, y efectivamente esa zona fue una zona de ocupación chinchorro, y los chinchorros dejaron detrás de ellos basurales, ¿cierto? Basurales que hoy día llamamos conchales. Entonces, que son, digamos, los residuos, digamos, de su ocupación en esa zona de la costa. Y precisamente las preguntas que tenemos ahí con un proyecto Fondesit, digamos, es tratar de entender cómo se relaciona la ocupación chinchorro del norte del país con la variabilidad climática, y especialmente la variabilidad costera, de la zona costera, como por ejemplo la surgencia de aguas profundas o fenómenos del Niño, cosas que, como esta variabilidad ambiental natural que está ocurriendo permanentemente en los sistemas, digamos, y cómo eso impacta también la manera como los chinchorros llevan a cabo su modo de vida en el norte. Y también no solamente los chinchorros, sino que también las culturas ya más formativas que vinieron después, ¿cierto? Más sedentarias y más agricultoras que vinieron después de los chinchorros. Sí, se acaba, ¿cierto?, de entregar además hace apenas una semana este informe, ¿cierto?, del Comité Intergubernamental para el Cambio Climático, donde se precisamente, ¿cierto?, ya indica, ¿cierto?, con meridiana claridad que hay cambios que se están produciendo y que son prácticamente irreversibles. Y en la zona norte, precisamente, uno de los problemas que tenemos es que no hay datos muy antiguos, digamos, datos climatológicos. Entonces, el trabajo que tú realizas, sin duda es súper relevante, digamos, para saber un poco cómo era el clima acá y qué es lo que nos espera en el futuro. ¿Cómo ves ese tema tú? Es una súper buena pregunta, porque efectivamente no tenemos respuestas muy claras, porque fíjate que los modelos climáticos que actualmente manejamos, que se manejan, digamos, en la comunidad de cambio climático y de investigación, son modelos que resuelven muy bien para las zonas subtropicales, digamos, las zonas que están bajo influencia, digamos, de estos sistemas de alta presión y de los cinturones, digamos, y zonas más de lluvia de invierno, por ejemplo, como la zona central de Chile. Entonces ahí sabemos efectivamente con mucha certeza de que se vienen sequías muy prolongadas, digamos, y de hecho actualmente estamos acá en Santiago en una mega sequía, digamos, que ya lleva una década, y que van a ser cada vez más frecuentes y más comunes, digamos, en el futuro, producto de este cambio climático, y eso se sabe con mucha certeza que va a ocurrir. Sin embargo, para el norte, como es más tropical el sistema de precipitación que ocurre ahí, esos sistemas tropicales se entienden mucho menos, digamos, desde el punto de vista de cómo se forman, y predecirlos con los modelos se hace mucho más incierto. De hecho, hoy día no hay mucho consenso entre los modelos de cómo va a ocurrir el cambio climático de aquí al futuro en el norte del país. Entonces, precisamente por eso es tan importante entender la dinámica pasada de las lluvias, porque eso te permite tener más ideas y más claridad sobre los mecanismos que controlan esas lluvias. Y por eso es tan importante el trabajo que hacemos como paleoecólogos y paleoclimatólogos de tratar de entender estos registros históricos de precipitación. Hemos sabido, ¿cierto? Y algunos investigadores han señalado que probablemente una de las teorías y de las tesis que existe es que vamos a tener incrementos, digamos, en las lluvias en la zona precordillerana y de cordillera, lo cual, ¿cierto?, trae consigo probablemente aluviones, o sea, ahí vamos a tener, ¿cierto?, las ciudades costeras, problemas más o menos graves, ¿cierto?, porque ya hemos visto situaciones que se han producido en distintas ciudades. En Antofagasta, digamos, fue muy grave hace algunos años, ya más de una década, un par de décadas. Bueno, y algunos episodios más recientes en otras ciudades también. O sea, ¿cómo ves tú esa situación? ¿Nos estamos preparando? ¿Existe conciencia, digamos, de que nos puede afectar esto? Sí, efectivamente es muy complicado eso porque y yo creo que realmente la frontera de investigación está ahí, ¿no? Es desarrollar predicciones que ahora son mucho más regionales, precisamente para entender, digamos, porque gran parte de la población del norte del país precisamente ahora vive en estas ciudades, ¿cierto? Lo cual no siempre fue así, ¿cierto? Antes la población estaba más distribuida y estaban los pampinos, ¿cierto? Estaba, digamos, la población no antes estaba tan concentrada como lo está hoy día en las grandes ciudades del norte, como Iquique,
o Antofagasta o Arica. Entonces, y eso también implica que los fenómenos y las maneras como las personas están interactuando con el paisaje hoy día son mucho más complejas de como lo hacían en el pasado. Especialmente lo que tiene que ver con cómo se consigue agua, ¿cierto? Y esa agua, y a su vez, y también los riesgos, los georriesgos que están asociados, digamos, como tú mencionas, a la frecuencia de aluviones, por ejemplo, que podrían estar ocurriendo en Antofagasta, en Iquique y en Arica. Entonces, no hay un pronóstico completamente certero actualmente de qué es lo que va a pasar. Eso no lo tenemos mucha claridad al respecto. Sí sabemos que en el pasado al menos, el desierto va y viene, digamos, con las temperaturas del mar. Entonces, si algo cambia, digamos, y el mar se vuelve más cálido de lo que es actualmente, ahí van a haber problemas, ¿cierto? Ahí es donde se producen alteraciones del ciclo hidrológico y efectivamente podrían haber una mayor incidencia de riesgo y de precipitaciones en la zona costera que podrían ser tremendamente perjudiciales, digamos, para las personas que viven ahí hoy día y que es casi la mayor parte de la población del país, del norte. Sí. Tú has hablado, ¿cierto?, de que hay que entender la naturaleza del agua en el norte, de dónde viene, cómo ha variado. Y también quería preguntarte porque nosotros, ¿cierto?, claro, abrimos la llave del agua y tenemos agua, y acá, digamos, hay jardines, se riega todos los días, la gente lava sus vehículos, y pareciera que no existe conciencia, digamos, de que estamos consumiendo un agua que tiene probablemente miles de años, ¿cierto?, de las napas subterráneas, y que podría también agotarse, digamos, o eventualmente, ¿cierto?, en el transcurso de algunas décadas, lo cual es muy grave. Sí. Bueno, yo creo que la conciencia del agua parte por el hecho de saber dónde viene el agua que estás bebiendo, ¿no? Hoy día, ¿cierto? Esa agua viene ya sea de las zonas de los acuíferos de la Pampa Tamaurugal, en el caso de Iquique, o viene de las zonas precordilleranas e incluso del altiplano. Y esas aguas, digamos, por un lado, mantienen ecosistemas extremadamente frágiles y vulnerables en el altiplano, como son los bofedales altoandinos. Y hay otros trabajos nuestros que demuestran ya más, no tanto climatológicos, sino más ecológicos, que muestran, por ejemplo, la importancia del altiplano como un refugio de muchas especies durante estos periodos cálidos que llamamos periodos interglaciales. ¿Por qué? Porque en los periodos glaciales el altiplano se vuelve un congelador, digamos, y las especies tienen que salir de ahí. Entonces, el rol que tiene el altiplano hoy día en concentrar biodiversidad y fomentar la riqueza de especies es muy, muy importante conservarlo. Entonces, y por otro lado, tomar conciencia de dónde viene el agua significa también el hecho de que, y esto, digamos, lo escribimos en un documento que se llama el Acta Tarapacá, que a lo mejor está familiarizado. En ese documento, ¿cierto?, llamamos la atención al hecho de que efectivamente el ciclo hidrológico del Norte Grande es crucial realmente incorporarlo con la variabilidad climática del pasado, porque esa variabilidad climática te ayuda a entender cómo se formaron, digamos, esos recursos hídricos con los cuales cuentan los nortinos, y que obviamente deberían tratarlos como si fuera un pozo de petróleo. Es algo que eventualmente se va a agotar, ¿sí? O se va a volver cada vez más difícil y más costoso extraer, ¿sí? Entonces es urgente para nosotros como país desarrollar el conocimiento y la ciencia necesaria para aprender a aprovechar nuevos recursos de agua. Entonces hay estaciones experimentales que están, por ejemplo, desarrollando la niebla como un recurso de agua, ¿cierto?, de la Camanchaca. La desalinización es otra posible solución, aunque también a su vez tiene problemas. Ninguna de estas soluciones son perfectas, pero podrían ayudar a suplementar en el exceso, digamos, y en lograr asegurar, ¿cierto?, el recurso del acceso al agua para las generaciones futuras digamos, de los nortinos, que es muy importante, es prioridad de país. Sí, y en ese sentido, ¿cierto? Ustedes como Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Católica están realizando estudios interesantes, pero ¿existe, digamos, la masa crítica científica trabajando lo que debiera hacerse acá en el norte, o sientes tú que todavía nos falta mucho? Falta bastante todavía. Yo creo que hoy día, digamos, muchos avances se logran con alianzas estratégicas internacionales. ¿Por qué? Porque en Chile simplemente no contamos con los recursos necesarios para hacer la investigación acá y tenemos que depender de estas alianzas, por ejemplo, con Estados Unidos o con Alemania o con otros países que sí cuentan con los recursos, digamos, para hacer estas investigaciones. Nosotros deberíamos tomarlo como una prioridad país, digamos, el hecho de tener que enfrentar estos problemas, porque al final a nadie más le interesa solucionar eso que nosotros mismos. Entonces, y por eso digo que tenemos que desarrollar la capacidad in situ y ojalá no con gente de Santiago, sino con gente y con capacidad y con inteligencia de gente del norte. Entonces,
Y ahí soy absolutamente defensor campeón, digamos, de la regionalización. Sí, por último, Claudio, ¿cuál es el llamado, digamos, a la gente que nos está viendo, esta entrevista, un poco informarse más, tomar conciencia, digamos, de estos problemas, sobre todo, cierto, pensando en este cambio climático que va a afectar a todo el mundo? ¿Cuál dirías tú que es de alguna manera, tus sugerencias? Bueno, lamentablemente no hay mucho acceso a la información actualmente. Hoy día hay varios recursos. Yo diría que uno de los mejores es que es un recurso que llevan a cabo mis colegas del Centro del Clima y la Resiliencia, que es cr2.cl. Ellos tienen una gran cantidad de datos asociados a la crisis hídrica, al ciclo hidrológico y al informe del IPCC y cambio climático. Mucho de eso lamentablemente está enfocado a la zona centro-sur del país, no tanto a la zona norte, aunque hay mucho interés también por entender los fenómenos del norte, y una de las razones por las cuales tenemos poco conocimiento de lo que pasa en el norte es que tampoco no estamos monitoreando muy bien el clima del norte. Digamos, hay pocas estaciones meteorológicas, las que hay a veces no están en red, entonces todavía falta mucho todavía por entender, incluso del clima actual del norte del país. Y sin embargo, y mucho menos entender cómo se va a ver impactado por la variabilidad climática futura. Y las autoridades, la nueva autoridad, cierto, que se acaba de instaurar en el país, ciertos gobiernos regionales, ¿sientes tú que tienen ahí un rol también que jugar ellos? Yo creo que ellos tienen un rol crítico, los gobiernos regionales, en priorizar estos temas. Yo puedo entender que un gobierno regional tenga una mirada cortoplacista por el tema de, digamos, de cómo son los ciclos de votación, ¿no? Entonces, pero también hay que tener una mirada estratégica, de mirada de país, de mirada de desarrollo del país, que vaya que se proyecte por décadas, ¿no? Y entender que estos son problemas futuros, pero que si uno los aborda lo antes posible, también reduce los costos de lo que va a significar abordar esos problemas después. Bueno, muchas gracias, Claudio, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Y bien, ahí estaba, ¿cierto?, esta interesante conversación con Claudio Latorre, doctor en Ecología y Biología Evolutiva del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Católica, ¿cierto?, quien acaba de obtener este premio que se ha denominado el Nobel del Desierto. Nosotros continuamos con Iquique al Día en Iquique Televisión.